Buen día, mi nombre es Víctor Hidalgo y hoy les hablaré acerca de las funciones. Una función f es una relación de dependencia entre dos conjuntos, a y b, como se muestra en el ejemplo. Pero, ¿qué es una relación? Una relación es la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. Es decir, en el elemento 1 del primer conjunto hay una correspondencia con el primer elemento del conjunto 2, conjunto B. Y a esto le llamamos relación. Esta relación se puede representar como pares ordenados. Por ejemplo, el segundo elemento del primer conjunto se corresponde con el segundo elemento del segundo conjunto, por lo que su expresión en par ordenado sería B2, siendo los elementos del primer conjunto X y los elementos del segundo conjunto Y. Volviendo a funciones, tenemos que si dos conjuntos A y B se dice que existe una función de A en B, si cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Es decir, como vemos en el primer ejemplo, a una relación la llamaremos función si los elementos del primer conjunto se relacionan con un único elemento del segundo conjunto. A diferencia del segundo ejemplo, donde el segundo elemento del primer conjunto C se relaciona con dos elementos del segundo conjunto. Por esto podemos deducir que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones, siendo que el primer ejemplo es una función y el segundo es solo una relación. La forma de representar las funciones. En realidad existen varias, y entre ellas está la representación numérica, la cual consiste en llenar una tabla con pares ordenados, donde las X serán representadas por el primer conjunto y las Y serán representadas por el segundo conjunto. Y los pares ordenados serán representados por los elementos que tengan correspondencia dentro de los conjuntos, sea función o relación. Como por ejemplo, el segundo elemento del primer conjunto 1 tiene una correspondencia con el tercer elemento del segundo conjunto f de x, o también llamado y, por lo que su par ordenado será 1, 3, 1, 3. Otra forma de representación es la algebraica, la cual consiste, como su nombre lo dice, en una expresión algebraica, la cual encontraremos dada nuestra función. Nuestra función en este caso es, al primer conjunto se le deberá sumar 1 para formar una relación y una función a su vez. Y esta sería la forma algebraica escrita. ¿De cómo conseguimos esto? Pues f de x, representado por y en este caso, será igual al primer conjunto x junto a su función sumarle 1, quedándonos como f de x igual x más 1. Por último, tenemos la representación gráfica, la cual consiste en un gráfico en el plano cartesiano, el cual se obtiene de una expresión numérica o una expresión algebraica. Muchas gracias. Bien, un saludo a todos, mi nombre es Juan Lucas y en esta ocasión vamos a tratar conceptos importantes como el dominio, el rango, la imagen, la antiimagen, tipos de funciones y características de las funciones. Entonces empecemos con los conceptos de dominio y rango. Para esto vamos a ayudarnos con el gráfico que observamos en pantalla, en el cual aparecen dos conjuntos, conjunto A, conjunto B. Sabemos que es una función, puesto que todos los elementos del primer conjunto se están relacionando con el menos 1 del segundo. Bien, es una función entonces A por B, donde el conjunto A es el primer conjunto, que está a la izquierda,
y el segundo conjunto es el conjunto B. ¿Ok? El hecho de que sea A el primer conjunto inmediatamente lo caracteriza el ser ya el dominio de la función, mientras que el segundo conjunto siempre va a ser el rango, recorrido o codominio de la función, que son los diferentes nombres que adopta. Bien, entonces el dominio de la función ya sabemos que es el primer conjunto de la función y el rango es el segundo. En términos un poco más específicos se puede llegar a considerar al dominio como como el conjunto de elementos de valores independientes dentro de una función. Bien, mientras que el rango puede llegar a considerarse como el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la función o la relación pueda producir. En este caso, la función. De allí vienen los corresponden respectivamente a antiimagen e imagen. Antiimagen tiene que ver con el dominio. Ya dijimos que el dominio es el conjunto, ¿ya? Entonces la antiimagen son los elementos de ese conjunto. Y en antiimagen refiere a los elementos del conjunto del conjunto denominado dominio. También podría llamarse el primer conjunto de acuerdo en una función, en este caso función A por B. Mientras que la imagen, consecuentemente, son los elementos, las imágenes son los elementos que pertenecen al segundo conjunto, llamado conjunto de llegada, conjunto denominado rango, denominado recorrido o codominio. Bien, entonces, otra noción importante tanto del dominio y el rango y de la antiimagen y la imagen es que el dominio y la antiimagen corresponden al eje de las abscisas, de las X, mientras que el rango y la imagen corresponde al eje de las ordenadas o de las Y en el plano cartesiano. Por ende, cuando nos piden en un problema determinar la imagen de la función, nos piden sacar básicamente el valor de Y, y si nos piden la antiimagen es sacar el valor de X. Bien. Luego tenemos los diferentes tipos de funciones. Vale recalcar que esta clasificación de las funciones se da en base a la relación que existe entre el dominio, entre el rango y entre las imágenes de la función. Bien, sobre todo vamos a estar analizando el segundo conjunto, el conjunto denominado el rango. Bien. Ante eso tenemos tres principales funciones. La primera es la inyectiva. ¿Qué trata la inyectiva? La inyectiva se basa en que no puede haber dos elementos en el conjunto denominado dominio. No puede haber dos elementos del dominio que tengan una misma imagen. Bien, quiere decir que, como lo vemos en el gráfico, cada elemento del dominio se está relacionando con un solo elemento del segundo conjunto, que en este caso serían las respectivas imágenes, solo con una. Y para dejarlo más claro, tenemos lo que no sería una función inyectiva. Como vemos, en el primer conjunto hay dos elementos que se están relacionando con la misma imagen. Vemos que es el oficinista y la mujer. Dos elementos del dominio que se están relacionando con la misma imagen, que en este caso es la altura de 1.80 metros. Por tanto, ya deja de ser una función inyectiva. Es inyectiva cuando no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. Luego tenemos la función sobreyectiva. Esta función tiene que ver bastante con el segundo conjunto. Analizar el segundo conjunto. Nos dice que una función es sobreyectiva cuando todos los elementos del segundo conjunto, es decir, del rango, se están relacionando con todos los elementos del primer conjunto o dominio. Como lo vemos en pantalla, vemos que todos los elementos del segundo conjunto, que son 3 en este caso, se están relacionando con todos los elementos del primero, que en esta parte son 4. Bien,
Entonces todos los elementos se están relacionando del segundo conjunto con todos los elementos del primero. Lo que no sería una función sobreyectiva es como lo vemos en el segundo ejemplo, en el lado derecho, cuando vemos claramente que hay dos elementos del rango que no se están relacionando con ningún elemento del dominio, bien, del dominio de la función. Por último tenemos la función biyectiva. La función biyectiva es básicamente una función que cumple la regla de la función inyectiva y de la función sobreyectiva. De allí biyectiva, ¿ok? Entonces, vemos en el ejemplo del lado izquierdo. Tiene la característica de una función inyectiva, de que no hay dos elementos del primer conjunto que se relacionen con la misma imagen. Por ende, como cumple esa característica, es una función inyectiva. Además, cumple también la característica de la sobreyectiva, puesto que todos los elementos del segundo conjunto se están relacionando con el primero. Por tanto, es una función biyectiva. Ya vemos lo que no serían funciones biyectivas, como lo vemos en el ejemplo de la derecha en la parte superior. Allí lo que no se está cumpliendo es la función inyectiva, puesto que hay dos elementos del conjunto del dominio de la función, que se están relacionando con la misma imagen. En cambio, en la parte inferior derecha vemos que lo que no se cumple ahora es la característica de la función sobreyectiva, puesto que hay dos elementos del segundo conjunto que no se están relacionando con los elementos del primero. Por último, vamos a tomar en cuenta ciertas características de la función que tienen que ver con la monotonía de la función. Y aquí tenemos función creciente, función decreciente. Bien, la función creciente, como lo vemos en el ejemplo del lado derecho, hay creciente y estrictamente creciente. ¿Qué quiere decir eso? La función creciente es aquella que obviamente aumenta sus valores en X y en Y. Sin embargo, existe un momento en la trayectoria cuando adopta la característica de una función constante. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantiene horizontalmente, es decir, se mantiene en el mismo punto, se mantiene en el mismo eje de las Y, pero avanza en el eje de las X, o podría ser viceversa. Bien, pero el punto es que no es estrictamente creciente por el hecho de que una función estrictamente creciente es aquella que siempre se mantiene aumentando sus valores tanto en X como en Y. Bien, y asimismo corresponde a la función decreciente. Es decreciente puesto que disminuye sus valores en ambos ejes. Sin embargo, hay un momento en el que se adopta una función constante, como lo vemos en el ejemplo del lado derecho, donde dice decreciente. Hay un momento en la trayectoria cuando mantiene una línea horizontal, es decir, se mantiene constante. ¿Ok? En ese caso ya no es estrictamente decreciente, puesto que estrictamente decreciente se debe a cuando disminuye sus valores tanto en X como en Y en todo momento de la trayectoria, de la gráfica o de la función. Bien, ¿y cuándo se la puede llegar a considerar una función monótona? Cuando obviamente mantiene un mismo desarrollo en su trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Y en esto en especial se lo llega a denominar monótonas a las funciones estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Incluso en algunos libros se la puede encontrar como función monótona estrictamente creciente o función monótona estrictamente decreciente, puesto que la trayectoria se desarrolla en una misma medida, ¿verdad? Una crece y siempre va a crecer sin ninguna parte en la cual vaya constante, y por el otro lado la estrictamente decreciente siempre va hacia abajo, o va disminuyendo, mejor dicho, en
en cuanto a los ejes de X y Y se llega a considerar monótono. Gracias, paz y bien. Hola, soy Gabriel Garzón y hablaré sobre la regla de correspondencia. La regla de correspondencia es una relación que consiste en asignar un elemento único de un conjunto a cada elemento único de otro conjunto. Una definición más clara y sencilla es que es una relación entre dos conjuntos en la cual para cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. La regla de correspondencia presenta dos tipos de correspondencia básicos, los cuales son correspondencia unívoca, que consiste en que a cada elemento del primer conjunto o el conjunto dominio le corresponde un único elemento del segundo conjunto o el conjunto rango. También tenemos correspondencia biunívoca, que es una correspondencia unívoca y de manera inversa también es unívoca. En otras palabras, a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto y de manera inversa, a cada elemento del segundo conjunto le corresponde un único elemento del primer conjunto. Es importante no olvidar que el primer conjunto se denomina conjunto dominio y el segundo conjunto se denomina conjunto rango. Tenemos ahora la función lineal y básicamente es una expresión polinómica de primer grado cuya representación en el plano cartesiano es una recta. La función lineal presenta una fórmula que es la que veremos a continuación. F de x es igual a mx más b. También puede ser expresado de la manera y es igual a mx más b, donde m va a ser la pendiente, x va a ser la variable independiente, b va a ser la intersección con el eje y o el eje de las ordenadas y f de x va a ser la función dependiente de x. Como podemos ver, tenemos un gráfico. La función lineal se representa de la siguiente manera. F de x es igual a 2x más 8, donde 2 será la pendiente, x será la variable independiente y 8 será la intersección con el eje y u ordenada. Como podemos ver, efectivamente se cumple que 8 va a ser el punto en el cual la recta intersecte con el eje de las ordenadas. Ahora bien, tenemos la función constante. ¿Y qué es la función constante? Es aquella en la que para cualquier valor de la variable independiente x, la variable dependiente f de x o y no cambia, es decir, permanece constante. Otra definición de la función constante es la siguiente. La función constante es una función lineal en la cual para cualquier valor que tome la variable independiente de x no va a afectar a la variable dependiente y. ¿Por qué? Porque en la función constante la pendiente siempre va a ser 0. Es decir, la recta no va a presentar ningún grado de inclinación, sino que se va a mantener de manera horizontal. Y aplicando la definición que acabé de mencionar, que es que la función constante es una función lineal, podemos aplicar las reglas que vimos anteriormente, donde m será la pendiente, x será la variable independiente y b va a ser el punto en el cual la recta intersecte con el eje de las ordenadas. Entonces, tomando en cuenta que en la función constante m va a ser 0, cualquier valor que tome x al multiplicarlo con m siempre va a dar 0, dándonos como resultado el valor que tiene b. De manera simplificada, la función constante es igual a y igual a k, que en este caso k sería un número real. Como podemos observar, tenemos un ejemplo donde f de x es igual a 2, donde, como podemos observar, 2 sería b, y podemos ver que efectivamente la recta intersecta en el eje de las ordenadas en el punto 2. Y como la pendiente es 0, no va a presentar ningún grado de inclinación y la recta se va a mantener de manera constante y no va a cambiar.
Gracias. Hablaré sobre la función cuadrática, cúbica y radical. La cuadrática es una función polinómica de segundo grado. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil. Es cuando el mayor exponente está elevado al cuadrado. Su regla de correspondencia es fx igual a ax al cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son números reales. Y a por nada del mundo puede ser igual a 0. La gráfica que se utiliza es una parábola. Sus características. En primer lugar tenemos al vértice, el cual es el punto de corte del eje de simetría de la parábola. Gracias al aquí se puede determinar su concavidad. Se lo calcula de la siguiente manera: x igual menos b sobre 2a. Ya teniendo el valor de x, lo único que se hace es reemplazar para poder obtener y. Eje de simetría. De manera simétrica a la curva. Es como un espejo. No hay necesidad de calcularla si ya se tiene el vértice, debido a que la fórmula es la misma. Ceros de la función x1 y x2. Son los valores de x. Se los encuentra ya sea factorizando, completando cuadrados o con la fórmula general. Es la más utilizada. Ordenada al origen. Es el punto que cruza en el eje de las y es el valor de c. Esta función cuadrática es cóncava. Pero, ¿qué significa esto? Cóncava es cuando a es mayor a 0 y su parábola, irá hacia arriba. Y por otro lado tenemos hacia abajo. Función cúbica. La función cúbica es una función de tercer grado, es decir, su mayor exponente será 3, cuya regla de correspondencia es fx igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d, en donde a, b, c y d pertenecen a los reales. Y a no puede ser igual a 0. La gráfica que se utiliza aquí es la curva continua. Comportamientos. Si a es mayor a 0, su curva irá hacia arriba. Aquí tenemos una especie de condición. Si x es menor a 0, entonces irá hacia la izquierda, menos infinito. Y y también será negativo. Si x es positivo, entonces y será lo mismo. Pero si a es menor a 0, la curva irá hacia abajo. Y aquí cambia, porque si x es negativo, y será positivo. Y si x es positivo, y será negativo. Ahora, no hay que olvidar que los dominios y rangos aquí son reales. Los pasos para poder graficarlas. Se establece el comportamiento de la función. Luego se encuentran los ceros, que son las intersecciones con el eje de la x, igualando y a 0. Luego se establece una tabulación y se grafica. La función cúbica puede tener una raíz, dos raíces, tres raíces. Esto se lo conoce como el cero de la función. Función racional. Es el cociente de los polinomios en los cuales el denominador por lo menos debe tener una variable. Su regla de correspondencia es fx igual a p sobre q, donde p y q son polinomios y q no debe ser igual a 0.
La gráfica es una hipérbola. El dominio en esta función es el conjunto de todos los números reales, menos las raíces del denominador. Y aquí tenemos la asíntota. ¿Pero qué es la asíntota? Es la línea recta que está cerca de la curva, pero nunca se topan. Entonces, tienen asíntotas verticales en cada raíz del denominador que no sea del numerador. Tienen asíntotas horizontales si el grado del numerador es menor o igual que el denominador. Y tienen asíntotas oblicuas si el grado del numerador es 1 más que el denominador. Función radical. Las funciones radicales también son las funciones operacionales. Son aquellas funciones en las que la variable aparece en función radical o raíz. Se define de la siguiente manera: f de x igual raíz a x menos h más k. Se debe tener presente los siguientes aspectos para realizar un correcto gráfico de una función radical. Como se puede ver, el primer aspecto es dominio, segundo los intersectos con el eje x, tercero intersectos con el y, cuarto encontrar el vértice, quinto analizar la longitud, 6 y último elaborar una tabla de datos y gráficos. Aquí tenemos una representación o ejemplo, la cual se realizó con fx igual raíz 2x más 4. Se ve los intersectos de y, intersectos de x y 1. Lo siguiente, tenemos función exponencial. Se le llama función exponencial a cualquier función que tenga la forma fx igual a elevada a la x, donde a es mayor que 0 y a es diferente a 1. Cuando a es menor que a, cuando 0 es menor que a y menor que 1, una función exponencial es decreciente. Cuando a es mayor que 1, es una función. Existen propiedades que debemos cumplir para poder realizar un correcto ejercicio de una función exponencial. Aquí está el ejemplo, la cual nos dice el uso de la función de las propiedades a mayor que 1 y en la de que en las multiplicaciones a tiene que ser es menor que a, 0 es menor que a y menor que 1. Aquí se ve siempre como se cumple una propiedad y no se cumple una propiedad. En función logarítmica, la función logarítmica se constituye por un logaritmo. Este se encuentra en la base a, siendo a un real positivo. A tiene que ser mayor que 0 y diferente a 1. Se expresa en la forma fx igual logaritmo de a x. Aquí están distintas propiedades. La función logarítmica de producto, la función logarítmica del inverso multiplicado, la función logarítmica de la potencia, la función logarítmica de la raíz y el campo de grado. Este es un ejemplo el cual se usa para aplicando las propiedades en función creciente, siendo a mayor que 1 y 0 menor que a y menor al 0. Bien, esto se debe seguir para realizar un correcto. Muchas gracias.